Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de ¿Financiaste tu coche? Descubre si puedes recuperar tu dinero y está organizado por Asufin. Antes que nada, este webinar se realiza en el marco del proyecto de atención, asesoramiento y educación financiera para las personas consumidoras de las Islas Baleares y contamos con el apoyo de Consejería de Salud de las Islas Baleares. Me presento, mi nombre es Raquel Pedro y trabajo en el Departamento de Servicio de Información de Asufin y voy a ser vuestra moderadora de hoy en este webinar. Antes de comenzar, para los que sois nuevos en esta dinámica que hacemos y los que ya sois antiguos y para recordarlo, si queréis realizar alguna pregunta, podéis hacerlo a través del menú de preguntas y respuestas que tenéis aquí abajo, con el signo de interrogación, y nuestra ponente de hoy, Natalia Pecha Román, la responderá en directo. Aclarar que solo se responderán aquellas cuestiones relacionadas con este tema del webinar. Si tenéis algún tipo de consulta sobre otro producto, estaremos encantados de atender todas vuestras consultas a través de nuestro correo de info@asofin.com. También comentaros que os indicamos que está activo el chat, donde mi compañera Patricia os irá dejando información y enlaces de interés. También agradecemos, como siempre, vuestra asistencia y antes de nada os indicamos dos cositas más. Una, que tras finalizar este webinar os aparecerá un breve cuestionario que agradecemos que nos complementéis porque nos servirá mucho para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo para poder mejorar de cara a otros webinars realizados en el futuro. Es anónimo y en menos de un minuto lo tenéis listo. También, si os gusta este tipo de iniciativas que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en el derecho financiero y bancario y queréis que sigamos fomentando la educación financiera, también os agradecemos que nos dejéis una reseña en Google y en el chat también os dejaremos el link. Sin más dilación, voy a dar paso a nuestra ponente de hoy, que es Natalia Pecha Román, letrada de Servicios Jurídicos de Asufin, y nos va a tratar sobre este tema. Así que muchas gracias a todos y espero que disfrutéis. Hola a todas, a todos, muy buenos días, Raquel, muchas gracias por tu amable presentación y gracias a todas y todos por estar hoy aquí con nosotras. Bueno, como comentaba mi compañera, vamos a tratar del tema de la financiación de vehículos, de los contratos de financiación para la adquisición de vehículos y vamos a ver en qué condiciones se podría recuperar parte del dinero en ellos invertido. Bueno, en primer lugar, y para que os podáis ubicar dentro de nuestra página web, en caso de que queráis hacer alguna consulta adicional, este producto lo hemos denominado préstamos coches, ¿vale? Aquí queda un poco englobado todo lo que vamos a tratar en este webinar. Pues bien, comenzando, no sé si... A ver, perdonad un segundo, que se me está revolviendo el PowerPoint. Vale. Financiación para la adquisición de vehículo. ¿Qué se entiende por tal? Pues bueno, estamos hablando de la solicitud de un préstamo destinado a la compra de un vehículo. Vehículo que además debe estar destinado a nuestro uso privado, a nuestro uso como consumidores y no a un uso profesional del mismo. Al fin y al cabo, bueno, pues Asufin es una asociación que actúa en defensa de las personas consumidoras y en ese marco nos vamos a mover. Por ello es fundamental la condición de consumidor en este caso. Pues bien, por poner un ejemplo para que todos entendamos de qué estamos hablando, imaginad que solicitáis un préstamo de 15.000 euros para comprar un coche que utilizaréis, como decíamos, en vuestro ámbito personal y no para una actividad profesional. Bueno, pues tras 7 años, al pagar la última cuota, descubres que has desembolsado 9.000 euros adicionales como pago por ese préstamo. Es decir, has pagado en intereses más del 60% de tu vehículo. En ese caso, estaríamos hablando de uno de los préstamos que aquí nos ocuparían. Entonces, con carácter previo
a la contratación, ¿qué puede hacer el consumidor ante este tipo de préstamos para cuidarse de ellos, por así decirlo? Bueno, pues en primer lugar, leer muy detenidamente y a fondo el contrato antes de firmarlo, entendiendo todos los términos y condiciones que contiene y preguntando todo lo que sea necesario, todo lo que no tengamos claro, todo lo que nos pueda suscitar la más mínima duda. Además, comprender las condiciones, evidentemente, pero en especial las condiciones económicas, es decir, el tipo de interés aplicado, el plazo de amortización del préstamo, el número de cuotas, el importe de las cuotas y el coste total del préstamo, cuánto vamos a pagar porque se nos haya prestado este dinero. Además, es importante comparar distintas ofertas, que se nos dé toda la documentación precontractual para así poder comparar con distintas financieras y decidir cuál es la oferta que más nos conviene. Y en caso de duda, que no haya podido ser resuelta por el prestamista o que no terminemos de tener clara la respuesta que nos ha dado a esa duda planteada, consultar con un profesional especializado. En caso de que ya hayas suscrito uno de estos préstamos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudarte. La forma de atacar o de cuestionar estos préstamos se divide en dos grandes vertientes. Por un lado, que pudiera contener un tipo de interés usurario y por otro lado, que pudiera haber vulnerado la ley de contratos de créditos al consumo. Vamos a ver en primer lugar esta primera vertiente que es la usura. Pues bueno, ¿qué es la usura? Tenemos en nuestro país, a diferencia de otros países de nuestro entorno más próximo, como por ejemplo Francia, cuya ley sí establece un porcentaje a partir del cual se puede considerar que concurre usura, en nuestro país no lo tenemos. Tenemos una definición contenida en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura, conocida como Ley Azcárate, que lo define como un interés notablemente superior al normal del dinero, manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para considerar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Bueno, tenéis que tener en cuenta que esto es una ley de 1908, tiene más de un siglo y, bueno, en fin, la redacción y los conceptos pues son hijos de su época. En cualquier caso, vamos a quedarnos con el primer elemento de la definición, que es el interés notablemente superior al normal del dinero y que es el que toman en cuenta nuestros juzgados y tribunales hoy en día. Pues bien, haciendo un pequeño recorrido, vamos a intentar ser breves en este sentido, jurisprudencial respecto de qué se considera usura, encontramos en primer lugar una sentencia, la 628-2015 de 25 de noviembre del Tribunal Supremo, que nos dice qué podemos entender por interés normal del dinero y considera que es el interés con el que ha de realizarse la comparación para determinar si un tipo de interés incluido en un préstamo es usurario. No se trata de compararlo con el interés legal del dinero, ojo con esto, sino con el interés normal o habitual atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Y eso nos lleva a una siguiente sentencia, también del Tribunal Supremo, la 149-2020 de 4 de marzo, que considera que para determinar si el tipo de interés es usurario hay que compararlo con otro que sea considerado normal en esa fecha, como ya decía la sentencia anterior, y que se corresponda con el producto financiero lo más parecido posible, según las tablas que proporciona el Banco de España. Esto es el concepto de categoría más específica. En el caso de los préstamos para financiar la adquisición de un vehículo, la jurisprudencia considera que la categoría más aproximada para hacer la comparación son los préstamos al consumo. Y debemos tener en cuenta en este sentido tanto el plazo de duración del contrato como la fecha en que se celebra. Así, acudimos a la tabla 19.4 de las que publica el Banco de España y bueno, a modo orientativo hemos hecho un pequeño cuadro para que podáis ver en cada año, según la duración del crédito,
cuál sería el interés que se considera normal para este tipo de operaciones, el interés medio de este tipo de operaciones. Em, si acudís a las tablas del Banco de España, vais a ver que se encuentran desglosadas dentro de cada año por meses. Pero bueno, en este caso, para simplificar y tener unos datos un poco más globales, os hemos hecho la tabla con los años. Bien, en cuanto a qué es notablemente superior, qué dice la jurisprudencia que podemos considerar notablemente superior, pues bien, en el caso de este tipo de préstamos no hay un criterio único. El Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún al respecto, que sería el que nos podría dar una unidad de criterio. Y bueno, las audiencias provinciales emplean criterios muy dispares. Por ejemplo, Barcelona considera que es usuraria una TAE del 11,23 cuando la media es del 7,24, por ejemplo. Pontevedra considera que es usuraria una TAE que supera el 50% de la media del momento de contratación. Murcia, la Audiencia Provincial de Murcia, considera que no concurre usura cuando hay un 2,5% de diferencia entre la TAE contractual y la TAE media. En fin, que hay un poco de disparidad. Sin embargo, sí que hay un criterio que vemos que predomina bastante y que es el que solemos emplear nosotros, que es el doble del interés medio ordinario. Así lo ha recogido la sentencia 50/2024 de 30 de enero de la Audiencia Provincial de Madrid, una de las últimas, hay más, que considera que concurre usura cuando la TAE contractual supera en un 50% la TAE media. Es un criterio ya apuntado por el Tribunal Supremo y seguido por otras muchas audiencias provinciales como Salamanca, Badajoz, Asturias, Lugo, en fin. Entonces, bueno, dado que hay muchas audiencias provinciales que se abonan a esta teoría, pues a ella nos unimos nosotros. Pues bien, esto respecto de qué podemos considerar usura. ¿Cuánto se puede recuperar en caso de que el préstamo sea usurario? Pues bueno, es que depende mucho de la TAE media en su momento, de la que se nos haya aplicado, de cuánto hayamos financiado, en fin, de un sinfín de variables. Entonces, para ello hemos elaborado una herramienta que es bastante útil en este sentido, que es una calculadora, donde, como podéis ver, se introducen cuatro sencillas variables y nos arrojará una cifra. Esta calculadora la tenéis ya disponible en nuestra página web para que la podáis consultar. En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad por usura, es decir, si concurre usura, el préstamo se declara nulo y una vez declarado nulo, la ley de represión de la usura lo que nos dice es que el prestatario estará obligado a entregar solo la suma recibida y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta del total de lo percibido, exceda el capital prestado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente estamos obligados a devolver al prestamista el importe que nos ha prestado, sin intereses. ¿Qué supone esto? Que si con el importe que llevamos ya pagado en cuotas hemos devuelto ya todo el principal y además hemos pagado parte de los intereses, esa parte o todos los intereses, esa parte de intereses se nos tiene que devolver. Ahora bien, si no hemos devuelto todavía el principal, es decir, si se nos prestaron 15.000 euros y hemos pagado un total de 12.000, todavía no hemos devuelto todo lo que se nos ha prestado, sin intereses. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de atacar un préstamo por usura, porque no supone que automáticamente nos liberemos de la deuda. Hay que tener en cuenta, como digo, e insisto, porque esto tiene que quedar claro, que el importe principal sin intereses, es decir, que se nos ha prestado, se tiene que devolver. Se nos restituirían intereses, comisiones, en fin. En cuanto a los plazos, pues para atacar un préstamo en el que concurra usura, no hay plazo, es decir, es imprescriptible. Aunque el préstamo esté cancelado,
aunque se haya suscrito hace 20 años, se puede atacar, es imprescriptible. Bien, pasamos a comentar ahora acerca de la segunda forma de cuestionar este tipo de préstamos, y serían los incumplimientos o posibles incumplimientos de la Ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de crédito al consumo. Hemos de empezar diciendo que esta ley tiene carácter imperativo y la renuncia por parte del prestatario a los derechos reconocidos en ella es nula. Es decir, aunque el prestamista haya incluido en el contrato de financiación una renuncia a estos derechos que ahora vamos a comentar o a las obligaciones que para él supone, es nula, se tiene por no puesta. Bien, los requisitos para que se pueda aplicar esta ley de contratos de crédito al consumo es, en primer lugar, y como ya os adelantaba al principio, es que el prestatario sea una persona física consumidora, es decir, que actúe fuera de su ámbito profesional o comercial, que esté adquiriendo el vehículo para su uso privado. En segundo lugar, bueno, como ya apuntábamos, que se trate de un crédito destinado a una operación de consumo, no mercantil. Es decir, compramos el coche para usarlo nosotros, no nuestra empresa, no en una actividad profesional. Y quedan excluidos también de su aplicación créditos pues, por importe inferior a 200 euros, los que estén garantizados con hipoteca, los que estén otorgados a título gratuito o los concedidos por empresas a sus trabajadores en condiciones especiales, entre otros. En cuanto a los plazos, pues bien, esta ley se aprobó en 2011 y por tanto es aplicable a contratos posteriores a su aprobación, es decir, contratos posteriores a junio de 2011. A diferencia, también en cuanto a plazos, de una acción de nulidad por usura, en este caso sí estamos sujetos a un plazo que es de 4 años desde la consumación del contrato, desde que se ha terminado de pagar. Pues bien, ¿qué requisitos impone esta ley al prestamista que ha de cumplir en el proceso de contratación de la financiación del vehículo? Pues los podemos distribuir en 4 grandes puntos. El primero es que debe facilitar al prestatario consumidor la información por escrito y en papel o en otro soporte duradero. Por otro soporte duradero entendemos el instrumento que permite al consumidor conservar la información que se le transmita personalmente o de forma que en un futuro pueda recuperarla fácilmente y durante un periodo de tiempo adaptado, perdón, a los fines de esta información, que permita su reproducción idéntica de la información almacenada. Y además ha de tener la letra un tamaño suficiente y un contraste que permita su lectura sin ninguna dificultad. Estos son requisitos formales. Además, la entrega de esta documentación precontractual tiene que ser gratuita y ha de hacerse con la debida antelación, esto es, antes de que el consumidor esté asumiendo ningún tipo de obligación. Y además tiene que estar basada en las preferencias y en la información que haya facilitado el consumidor. En tercer lugar, la forma que tiene que adoptar esta información es la de la información normalizada europea, así lo denomina la Ley de Contrato de Crédito al Consumo y lo contempla en uno de sus anexos, y debe contener, entre otras, las siguientes informaciones. Esto implica que si no contiene estas informaciones, estos datos que vamos a comentar a continuación, este contrato es atacable porque no cumple la Ley de Contrato de Crédito al Consumo. Pues bien, tiene que contemplar en primer lugar el importe total prestado. Además, el importe adeudado, es decir, el importe prestado y lo que pagamos porque se nos preste ese dinero. En tercer lugar, el importe de las mensualidades que vamos a pagar, el número de mensualidades total y la periodicidad con que vamos a pagar estas mensualidades. Cuotas, en ese caso, sería más preciso. Si no constase, la consecuencia es que el consumidor únicamente abonaría el nominal en los plazos que se hubiese convenido. También tiene que constar la TAE, que es el precio total del crédito expresado
como porcentaje, más otros gastos y costes, como puede ser las comisiones, seguros y demás. En caso de que no constase, de que no estuviese contemplada la TAE en el contrato, el consumidor abonaría únicamente el interés legal. Debe contemplarse también la duración total del contrato, la identidad y el domicilio social de la prestamista, el interés de demora en su caso y los gastos que ocasionase un eventual impago. Debe contener también una advertencia de las consecuencias que se producirían en caso de incurrir en impago y la existencia o ausencia, en su caso, de derecho de desistimiento. Por último, para cumplir con los requisitos que prevé la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, el prestamista debe hacer una evaluación de solvencia del prestatario. Esta evaluación debe hacerse con carácter previo antes de celebrar el contrato y debe hacerse sobre la base de la información suficiente obtenida por diferentes medios, entre ellos la información facilitada por el propio consumidor, pero también la consulta a ficheros de solvencia patrimonial, siempre con respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En caso de que con posterioridad a la suscripción del contrato, a la firma del contrato, se aumentase el capital prestado, esta evaluación de solvencia debería realizarse de nuevo. Pues bien, en cuanto a como cuestiones prácticas, ya bajando un poco al terreno de querer reclamar por este tipo de contratos, pues bien, la documentación que es necesaria para poder evaluar si se puede reclamar, si es viable una reclamación, sería la documentación precontractual que hubiésemos recibido, si la hubiera, porque bueno, es bastante frecuente que no se haya hecho entrega de ningún tipo de documentación precontractual y eso ya sería un incumplimiento. En segundo lugar, necesitaríamos también el contrato de préstamo, extractos del mismo y si tuviésemos el cuadro de amortización. ¿Que no disponemos de esta documentación? No pasa nada. Podemos igualmente ayudarte a conseguirla y bueno, con ello deberías ponerte en contacto con nuestras compañeras en info@sufin.com y te orientarán encantadas. Eh, Cuestión práctica también, la calculadora que comentábamos antes. Ya está disponible en la web y resulta realmente útil a la hora de poder valorar si hay alguna posibilidad de recuperación de importes y de cuánto dinero estaríamos hablando. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones a la hora de contratar este tipo de productos, pues en primer lugar exigir, muy importante, toda la información por escrito, todo lo que nos cuente el comercial de turno de palabra, que nos lo den por escrito y que se corresponda, hay que verificar que se corresponda lo que nos dan por escrito con lo que nos están contando. Em, Asegurarse, como decíamos al principio, de que comprendemos toda la información que se nos está trasladando y en especial la de contenido económico, las obligaciones económicas que estamos asumiendo. Em, Hemos de tener completamente claro cuánto dinero estaremos pagando por el préstamo, entre intereses, comisiones, seguros, todo. Tenemos que saber cuál es el precio de lo que estamos contratando. Y por último, es muy importante conservar toda la documentación. Pues bueno, por nuestra parte, por mi parte, esto es lo que os puedo comentar. Si os parece, vamos con preguntas. Muchísimas gracias, Natalia. Ahora, como os hemos comentado al principio del webinar, os vamos a pedir que dejéis una reseña. Aquí tenéis este QR y dar de nuevo las gracias a Natalia por esta charla, que seguro que a todos nuestros asistentes les ha servido de mucho para esclarecer todo este tipo de dudas que ahora, como ha dicho ella, las volveremos a responder. Y luego, tal y como ha comentado Natalia, ya hemos puesto por el chat, hemos realizado con nuestro equipo de expertos una calculadora
que os ayudará a saber por cuánto podéis llegar a recuperar en vuestro caso concreto. Antes de comenzar con las preguntas, vamos a decir que, como ha dicho Natalia también, todos aquellos casos concretos que queréis que resolvamos y queréis que mandéis la documentación, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, que es info@asufin.com, donde estaremos pendiente de vuestro caso y os atenderemos encantados.